El teorema de Green. Mi nombre es William Barr. Voy a explicar el teorema de Green y sus aplicaciones en la ingeniería. El teorema de Green se usa para calcular la integral de línea, que son muy complejas de resolver utilizando otro tipo de integrales. Su símbolo pues es el signo integral con un círculo en el medio. Se calcula la integral de línea de una función sobre un dr. El dr es la función del espacio donde se va a hallar esa integral. También se puede hablar como la segunda derivada en la función del espacio del rotacional de df con respecto a dA. Utilizamos en este caso derivadas parciales. La función la escribimos en componentes. La función que depende de x y de y va a ser igual a la función p del eje x más la función q en el eje y. Quiere decir que la función tiene una componente tanto en x como en y. En términos de p y q, diríamos que la integral de línea de p con respecto a dx más la función q con respecto a y. Esto va a ser igual a la integral doble en la región del espacio de la derivada q con respecto a x menos la derivada parcial en función de p con respecto a y. Y todo esto con respecto a dA. dA lo podemos escribir como dx de y, porque dA está determinando un área y esta se logra multiplicando las dos dimensiones. En este caso x y y, donde están definidas las funciones p y q. P y q van a ser funciones diferenciales, por lo tanto, puedo determinar su derivada parcial. Siempre el que acompaña de x va a ser p y el que acompaña de y va a ser q. Recordemos que generalmente las integrales son utilizadas para el cálculo de áreas y volúmenes de sólidos de revolución. En el año 1928, un científico británico de nombre George Green hizo uso de las integrales para demostrar la aplicación del análisis matemático en lo que conocemos como las teorías de la electricidad y el magnetismo. Es importante señalar que los aportes que hizo Green con sus estudios fueron muy significativos para el desarrollo de determinados conceptos utilizados en física, y a su vez fue de gran aplicación dentro del mundo de la ingeniería, considerándose una herramienta esencial para los avances de la ciencia. George Green fue el primero en intentar formular y desarrollar una teoría matemática sobre la electricidad y el magnetismo. Utilidad del teorema de Green. Podemos elegir la fórmula más sencilla entre integrar el campo directamente sobre la curva o bien sea integrar la diferencia de sus derivadas parciales cruzadas en recinto que delimitan la curva. Se ha considerado que una de las aplicaciones más relevantes del teorema de Green consiste en el cálculo de áreas caracterizadas por ser recintos delimitados por curvas cerradas simples. Hay que tener en cuenta que este cálculo se hace a través de una integral de línea sobre el borde de dichas curvas. El valor de la integral de línea, que corresponde a un campo vectorial, va a depender de la curva sobre la que se integra, así como del sentido en que se hace el recorrido. Una de las aplicaciones de este teorema tiene que ver con un instrumento analítico llamado el número de giros, el cual ofrece un método matemáticamente preciso. Su finalidad consiste en contar el número de veces que el radiovector gira alrededor de un determinado punto al momento de escribir una curva determinada. Este instrumento además nos permite asignar una orientación a dicha curva. Además, este tipo de teorema resulta válido para todas aquellas regiones que tienen la posibilidad de ser descompuestas en diversos trozos. Estos se caracterizan por ser más simples. La ingeniería es uno de los campos de mayor aplicación de las áreas de matemáticas y física, y sobre todo para el trabajo con integrales. Las aplicaciones del teorema de Green son amplias en las ramas de física y matemáticas. Estas se extienden a cualquier aplicación o uso que le pueda dar a la integración de línea. El trabajo mecánico realizado por una fuerza F a través de una trayectoria C puede ser desarrollado por una integral de línea que se expresa como integral doble de un área mediante el teorema de Green. Los momentos de inercia de muchos cuerpos sometidos a fuerzas externas
En diferentes puntos de aplicación también responden a integrales de línea desarrollables con el teorema de Green. Esto tiene múltiples funcionalidades en los estudios de resistencia de materiales bajo uso, donde los valores externos pueden ser cuantificados y tomados en cuenta previo a la elaboración de diversos elementos. Características para la aplicación del teorema. El teorema de Green no es posible aplicarlo a todas las integrales de línea. Es necesario tener presente que solo es posible en el caso de aquellas que se caractericen por contar con una curva C, la cual ha de ser cerrada y simple. Hola a todos, bien, en esta ocasión vamos a revisar el método de Gauss-Jordan. Esta explicación se realiza para la clase de cálculo multivariado del eje número 4. Mi nombre es Anderson Muñoz, entonces vamos a revisar en este caso y comenzamos por explicar qué es el método de Gauss. En este caso vemos que el método de Gauss-Jordan utiliza operaciones con matrices para resolver sistemas de ecuaciones de n número de variables. Para aplicar este método solo hay que recordar que cada operación que se realice se aplicará a toda la fila o a toda la columna en su caso. El objetivo de este método es tratar de convertir la parte de la matriz donde están los coeficientes de las variables en una matriz identidad. Eso se logra mediante simples operaciones de suma, resta y multiplicación. El procedimiento es el siguiente. Primero se debe tener ya el sistema de ecuaciones que se quiere resolver y que puede ser de n número de variables. Por ejemplo, en este caso tenemos en la primera fila menos 3x más 3y más 2z es igual a 1. En la segunda fila tenemos 4x más y menos z es igual a 2. Y en la tercera fila tenemos x menos 2y más z es igual a 3. Muy bien. Continuando con nuestro ejemplo, nos indica que debemos acomodar los coeficientes y los resultados en una matriz, por lo cual quedaría de la siguiente forma. En este caso pasaría a ser, en la primera fila tendríamos menos 3, 3, 2 y 1, que sería el resultado. Para la segunda fila tendríamos 4, tenemos y, en este caso sería 1, menos z, tendríamos menos 1 y el resultado que sería 2. Para la tercera fila tendríamos x, que vendría siendo 1, menos 2y, que sería menos 2, más z, que vendría siendo 1 y el resultado en este caso que viene siendo 3. Bien. En el ejemplo, el menos 3 de la primera matriz se tiene que convertir en un 1 según la matriz identidad. Así que hay que dividir entre menos 3. Pero como una operación se aplica a toda la fila, entonces toda la primera fila se tiene que dividir entre menos 3. Entonces, como lo vemos en este caso. En este caso, al realizar esta división, nos queda de la siguiente forma. Nos quedaría 1 al dividir entre menos 3. Al dividir entre 3 nos quedaría menos 1. Al dividir entre 2 nos quedaría menos 2 tercios. Y al dividir entre 1 nos quedaría menos 1 tercio. Bien. Después, como se ve en la matriz identidad, hay que hacer 0 toda la columna debajo del 1. Y se hace multiplicando por algo, la fila de arriba, y sumándola a la fila de abajo. En este caso se multiplica por menos 4, la fila de arriba, y se suma con la correspondiente posición de la fila de abajo. Bien, entonces en este caso, como lo podemos ver, al realizar esta sumatoria, nos van dando los resultados en esa segunda fila. En este caso, para la primera columna tenemos 0, primera columna en la fila 2 tenemos 0, para la segunda columna en la fila 2 tenemos 5, para la tercera columna en la fila número 2 tenemos 5 tercios y para la cuarta, que vendría siendo la del resultado, tenemos 10 tercios.
Ok, continuando con el ejemplo, para hacer 0 el siguiente renglón simplemente hay que multiplicar por menos 1 al primer renglón, sumarlo al tercero. Bien, entonces en este caso vemos los resultados. En este caso obtenemos para la primera columna de la fila número 3, resultado 0, al realizar esa multiplicación por menos 1. Para la segunda columna en la tercera fila obtenemos menos 1. Para la tercera columna en la fila número 3 obtenemos 5 tercios. Y para la cuarta, que es el resultado, tenemos 10 tercios. El siguiente paso para lograr una matriz de identidad es obtener el siguiente 1, que en este caso iría en donde está el 5 en la segunda fila, en esta posición. Para lograrlo hay que dividir toda la segunda fila entre 5. Bien, entonces en ese caso el resultado vendría siendo el siguiente, al realizar la división. Para la primera columna, en la fila número 2, obtenemos como resultado 0. Para la segunda columna, en la fila número 2, obtenemos como resultado 1. Para la tercera columna, en la fila 2, obtenemos 1 tercio. Y para la cuarta columna, en la fila número 2, obtenemos 2 tercios. Continuando nos dice que después se tienen que hacer 0 los que están arriba y abajo del 1, que en este caso sería para el que está arriba, R2 más R1. Bien, entonces en este caso obtenemos la siguiente información al realizar la operación. Obtenemos para la primera fila de la columna, para la primera columna de la fila número 3, obtenemos como resultado 0. Para la segunda columna de la fila número 3, obtenemos como resultado 0. Para la tercera columna de la fila 2, obtenemos como resultado 6 tercios. Y para la cuarta columna de la fila número 3 obtenemos 12 tercios. En este caso, para simplificar la información, pasaríamos este resultado realizando la operación, la fracción, la división correspondiente, y tendríamos en la tercera columna de la fila número 3 como resultado 2, y en la cuarta columna de la fila número 3 obtendríamos como resultado 4. Bien, nos dice que ahora hay que hacer 0 la posición de A1, 2. Bien, en este caso vendría siendo esa posición. Bien, entonces en este caso nos dice que en este caso con hacer R1, R2 más R1 es suficiente. Entonces vemos que al ejecutar esta operación efectivamente tenemos el resultado de 0 en esa posición. Continuando nos dice que debemos dividir entre 2 R3. Nos permite encontrar el otro 1, el de la posición A3, 3. Muy bien, en este caso evidenciamos al realizar la operación para poder encontrar este 0. Nos indica que debemos realizar la división en esta parte. Listo, ahora necesitamos ceros en las posiciones de A1, 3 y A2, 3. Dividir entre 1 tercio.
R3 y sumarlo a R1. Nos permitirá encontrar uno de ellos. Bien, en este caso, como nos indica que nos va a permitir encontrar uno de ellos, encontramos el 0 en la posición 1, 3. En este caso vendría siendo esta y el resultado lo vemos aquí. Nos indica que el último 0 lo logramos multiplicando por menos 1/3 de R3 y sumándolo a R2. Bien, entonces en este caso evidenciamos el resultado al realizar la operación. En este punto encontramos el 0. Bien, al encontrar la matriz identidad se encuentra la solución del sistema de ecuaciones, pues esto se traduce a x es igual a 1, y es igual a 0 y z es igual a 2. Las cuales resuelven el sistema de ecuaciones de forma simultánea. La comprobación es la siguiente. Entonces, al realizar la comprobación tenemos menos 3, entre paréntesis tenemos 1 más 3, entre paréntesis tenemos 0, más 2, entre paréntesis tenemos 2. Esto es igual a menos 3 más 4, que viene siendo igual a 1. En la segunda fila encontramos, para hacer la comprobación, 4, entre paréntesis tenemos 1, más, entre paréntesis tenemos 0, menos, entre paréntesis tenemos 2. Esto viene siendo igual a 4, menos 2, igual a 2. Y en la tercera fila tenemos, entre paréntesis, el número 1, menos 2, paréntesis 0, más, entre paréntesis 2, esto viene siendo igual a 1, más 2, igual a 3. Entonces, como puede verse, el método Gauss-Jordan es una herramienta útil en la resolución de este tipo de problemas. Actualmente existen programas matemáticos que lo utilizan para una gran variedad de cálculos en una gran variedad de áreas, tanto científicas como socioeconómicas. Muchas gracias por la atención prestada en esta explicación.